Bueno, señores, vamos a conocer hoy el caso de éxito de Emmanuel Reyes, propietario de Tunnel Depot, quien está por aquí con nosotros y a quien aprovecho y lo saludo todo. Muy bien, placer. Bienvenido Gracias. y gracias realmente por participar aquí conmigo para conocer un poquito de lo que sería el caso de éxito tuyo y también con la empresa Tunnel Depot. Con gusto, claro, estamos para orientar y que lo que podamos decir pueda ayudar a otros. De eso se Excelente, trata la entrevista. excelente, excelente. Vamos a hacer este tipo de conversatorio, Manuel. Sí, muy bien. Sintámonos libres, hablemos totalmente abiertos y para que la gente pueda conocer y entender las situaciones realmente que se pasan a nivel empresarial en el campo de la ingeniería, la arquitectura y demás ramas. Y lo tuyo tiene que ver mucho con nosotros porque tiene que ver con impresión. Ahora bien, dentro de lo que la gente pudiera conocer y entender, ¿cómo nace, cómo surge Tunnel Depot? ¿Surge esporádicamente porque un día tú te levantaste en la mañana y te imaginaste realmente con eso o fue por alguna situación que te pasó en lo particular? Sí, siempre hay un botón motivador. Perfectamente recuerdo cuando decido poner una empresa. Acércate un poquito. Fueron dos momentos. Ujú. El primero fue cuando me tocó comprar un vehículo para trabajar. Yo era visitador médico. No me digas. Sí, mi mamá tenía un puesto donde vendía empanadas y cuando yo salía con mi corbata todos los días temprano, Encorbatado todo el tiempo. corbatado, visitador médico. Y cuando voy a comprar, tengo que cambiar el carro, lo que yo tengo ahorrado no me da. Y digo, mami, ¿usted tiene algo por ahí? Y mami con su puestico de empanadas me prestó para comprar el carro. No, espérate. Que tu mamá con tu potigo... Su Oye, pero tú... puestecito de empanada y me prestó para comprar el carro. Entonces yo dije, pero como que aquí hay algo que no... Como que no cuadra ahí. No, porque aquí el licenciado soy yo. El que El debiera que de sale comprar... con chaqueta aquí soy yo. Y ella con su negocito de empanada, pues me prestó a comprar el carro. Yo digo, bueno, primera motivación de que hay que poner Excelente. un negocio. La segunda motivación viene también trabajando en la misma área en donde yo observo que muchas personas ya Acércate un poquito. tienen muchos años Ujú. trabajando en el área de la visita médica. Y realmente veía cómo salían de los laboratorios y prácticamente no tenían pensión porque el sistema de pensión no estaba instaurado. Y esa fue la No otra estaba regulado en motivación, ese ¿no? momento. Claro, cuando vi el gerente que era, digamos, el jefe, el matatán, pero no era el dueño, que fue desvinculado de la empresa, eso me motivó porque le costó volver a producir dinero. Cuando tú dices que te motivó, ¿qué tuviste en ese momento que te motivó Debo, a cambiar quizá la mentalidad en ese? Porque uno cambia en el momento, en un momento determinado. son momentos, siempre hay momentos inspiradores, lo que uno debe siempre estar observando, atento. Esa persona duró mucho para vincularse al sistema productivo y era el jefe, yo nunca me imaginé eso, entonces ahí yo digo, bueno, hay que emprender, cuestión de que cuando yo tenga tantos años tenga algo que me pueda sostener en el tiempo. Eso es una motivación que me llevó a vincularme a los negocios. Excelente. Tú podrías decirme ahora mismo realmente dentro de lo que fueron las situaciones, porque yo me imagino que aparte de lanzar ese proyecto, digamos, por la situación que tú tuviste en ese momento, por las situaciones que se te llegaron a presentar, o las motivaciones, ¿verdad? Porque son motivaciones. ¿En algún momento tuviste algún tipo de adversidad con relación a la toma de decisión de querer lanzar el proyecto? Porque, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo genérico, Emanuel. A veces uno, hasta por el temor de lanzar algo, Claro. adentrarse a alguna idea, o hasta el temor de lo desconocido. Yo no sé eso, yo no sé cómo entrarle a eso. Sí. ¿Cómo tú te adentras realmente a esa particularidad? Porque tú estás saltando de visitador a médico a meterte en un área que tiene que ver con temas de impresión. Sí. ¿Cómo tú conectas con una parte y la otra? Bueno, lo que sucede con el tema de las adversidades son propias de emprender. No hay forma de tú emprender un proyecto
y que las adversidades no te arropen y que las adversidades no te digan a ti, bueno, pues este emprendimiento hasta aquí llegó. Sin embargo, la persistencia y el sueño es lo que te hace continuar. Yo digo que muchas veces también la ignorancia, porque... Aguanta. La ignorancia. Sí, la ignorancia de los negocios, porque la verdad es que si desde el principio me dicen todo lo que significa de un negocio, me hubiese costado emprender. ¿O no lo haces? No, porque me atemorizo. Entonces, se cometen muchos errores inicialmente porque no hay una escuela de emprendedores. No hay una escuela. Eso es prueba y error a veces también. Un poco no estar documentado. No estar documentado con los temas fiscales, los temas laborales. Esos sí son temas puntuales. Los temas de venta, porque al momento que tú decides emprender, tú te conviertes en quien abre la empresa, en quien la cierra, el vendedor, el mensajero, quien entrega la factura, el contable, porque te cuesta emplear todo ese equipo profesional en un proyecto nuevo. Entonces tú tienes que fungir todas esas áreas y no todos tienen la capacidad en todas las áreas. Tú puedes ser muy bueno en una área determinada. Uh-huh. Sin embargo, debes manejar todas esas pequeñas áreas. Y todas esas pequeñas áreas es difícil conocerlas todas. Hay que ir, ahí entra el prueba y error. Y al cabo de los años es que uno dice, wow, pero nada más Dios me echó para adelante yo emprendiendo. Porque son muchos obstáculos realmente. Pero se puede, definitivamente. Cuando tú crees que ya llegaste hasta ahí, no te puedes rendir. La luz está muy cerca. Emmanuel, dime la verdad. En algún momento cuando tú emprendiste el proyecto de Tonal Depot, ya sea por una idea particular o ya sea por una motivación de negocio, en algún momento tú quisiste soldarlo realmente el proyecto. Sí, obvio que sí. Ese es el punto de quiebre de todo. De todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te pasó algo en ese momento con lo cual tú se sintieras con esa presión? Sí. Parece una ley de vida, parece una naturaleza de las cosas. Y ahí está el asunto. En entender que cuando llegue ese momento hay que seguir tirando para adelante. ¿Hay alguna anécdota que tú recuerdes? Por ejemplo, algo que tú entiendas que haya sido no tiene que ser exactamente el punto específico, pero muchas veces a uno le toca vivir situaciones donde uno dice, mierda, pero ¿y en qué fue lo que yo me metí? ¿Y en qué yo voy a parar? O quizás alguna situación dentro de la empresa que uno diga, no, yo cometí un error, yo no me debía meter en esto. ¿Hay algo que tú recuerdes realmente que te haya pasado? Claro, son muchas cosas, pero te puedo decir que en el momento en que yo decido dejar buenos ingresos, una buena posición y un estilo de vida. Tú eras visitador médico, o sea que mucho poco eso rentaba en el momento. De una línea cardiológica especializada. Yo te puedo decir que dejé los ingresos por una 10ª parte. ¿Qué? O sea, lo que yo percibía, yo empecé en mi proyecto a ganar una 10ª parte. De lo que tú ganabas anteriormente. De lo que yo ganaba anteriormente. Entonces, imagínate el entorno que te dice. Tú no estás muy bien esa decisión. Tú fallaste. Esa decisión no está muy bien. Y el 90% de lo que inician así, terminan retomando otra vez el camino. La posición anterior. La posición anterior. Entonces, esa era una motivación. ¿Tú recibías ese tipo de desmotivaciones de las personas que estaban al lado tuyo? Por ejemplo, familiares o personas cercanas, por ejemplo, amigos que te decían, colaboradores. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? ¿Por qué tú te fuiste realmente de esto? Para meterte en una cosa que tú ni siquiera sabes. Algo así fue. No, sí, eso sucede. Eso es normal que suceda. Es normal que suceda. Eso es así. Wow. Tú sabes que en su momento uno tiene situaciones, Emmanuel, situaciones que son obstáculos, cosas que le pasan a uno en el andar, digamos, de los proyectos, las empresas, ya sea en la parte financiera, ya sea en la parte empresarial, ya sea en la parte, digamos, hasta en los reclutamientos, ya sea en el día a día de lo que tiene que ver con una empresa. En algún momento con la parte financiera, ¿hay alguna situación con la cual tú hayas tenido algún tipo de choque? Te lo digo así, y perdona que te lo pregunte así, porque yo sé que todos, yo creo que no se escapa a nadie, todos tenemos siempre algún tipo de situación en lo económico. Situaciones en donde uno se mete, ya sea por error, por toma de decisión, hasta por inversión. Porque uno toma la decisión, por ejemplo, no voy a comprar un inmueble, no voy a invertir en tal cosa. Y se topa realmente con algún tipo de mala decisión.
algo que tú recuerdes que sea algún tipo de inversión o mala decisión en el aspecto económico que tú pudieras mencionarme aquí ahora mismo. Por supuesto. Yo inicié con una sociedad de 3 personas, lo cual uno no está preparado para una sociedad. No está preparado. Los ricos están preparados porque tienen todos sus asesores, tienen las experiencias y si son jóvenes tienen los mentores a su lado. Pero a veces uno en el barrio se asocia con un querido, el primero que aparezca, por decirlo con así. quien tú te llevas bien y con quien tú conversas mucho las cosas. Pero resulta que el emprendedurismo tiene muchas facciones y se cometieron muchos errores en torno de la toma de decisión en la sociedad. Yo particularmente siempre he sido muy austero en la toma de decisiones, pero cuando tú tienes una sociedad, hay una influencia y se cometieron errores económicos. Se compraron vehículos que no se debieron comprar, se compraron productos para la venta. Maquinarias, por ejemplo, que no se debían de comprar. Sí, claro que sí, eso sucedió. Cosas así. Eso sucedió. Y las sociedades, no digo que no, yo no digo como dicen muchas personas que las sociedades son malas, no. Lo que pasa es que el plano estructural legal no está muy bien definido. ¿Por qué, Manuel? Porque al momento de usted formar una sociedad, lo primero es que todos deben poner dinero. Su dinero debe estar ahí. No ¿Y eso no está estipulado realmente en la parte donde se supone que uno las acciones al principio, que si el capital suscrito y pagado son 100,000 pesos y ese tipo de cosas? No, realmente es como la tesis. Todo el que ha hecho una tesis sabe muy bien que siempre hay uno o dos que se recuestan. Sí, es el mejor ejemplo. ¿Qué tema claro. ese? El que hace una tesis sabe muy bien que uno o dos son los que trabajan y los otros dos se recuestan. Ay, qué problema. Y quieren decir, bueno, yo pago. Entonces, en las sociedades sucede eso, pero es porque no tenemos la cultura de sociedad. Hay que asesorarse muy bien para hacer sociedad. Hay que poner partes iguales en dinero o sea, porque tú pongas más dinero, tú no eres más dueño, porque también hay que dividir las funciones. Y las actividades de cada quien. Las actividades y deben estar bien definidas y si uno de los dos no la cumple, debe especificar qué hacer, qué no hacer. Es decir, que hay que asesorarse con alguien que haya pasado ya por una sociedad. No podemos inventar una sociedad por sentimiento con el amigo. En pocas palabras, hay que asesorarse hasta para asociarse. Porque vamos a ponerlo así. Sí. Según la experiencia, quiere decir entonces que es importante inclusive hasta hacer un acercamiento con la persona o la empresa con la cual se va a hacer la sociedad para tener claro cuáles son los marcos legales, las competencias de cada quien y cuáles son los compromisos que va a asumir cada quien para evitar cualquier tipo de situación a futuro. Sí. Para que nadie se esté recortando de nadie. Totalmente. ¿Por qué los ricos son más ricos? Porque los hijos de los ricos ponen negocio, pero ya su papá, su tío, se convierte en su mentor. Pero el pobre emprendedor no tiene mentor. Tiene que hacer todo en función a lo que entienda. Y ahí viene el fracaso. Entonces dice, no, que del fracaso se aprende. Sí, del fracaso se puede aprender. Pero la posibilidad de que en el primer fracaso tú no vuelvas a emprender son muy altas. ¿Tú entiendes entonces, Manuel, hablando un poquito de eso, que lo ideal sería que la persona cuando quiera hacer algo, consulte? No importa, hasta poner un petillo ahí. Mira, yo creo que yo quisiera poner esto ahí. ¿Qué tú crees si yo lo pongo ahí? Sí, tiene que consultar y... Uno de los libritos que mejor lo explica, que es un librito muy pequeñito, que es El hombre más rico de Babilonia, lo explica. Ahí empieza la forma de hacer negocio. Hay que educarse. Después de ese librito está Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Está Robert Kiyosaki tiene un libro que dice... Genial, Robert. Que dice 10 cosas que tú debes saber antes de dejar tu empleo. O sea, antes de tú emprender, tú debes saber 10 cosas. Para que no crea que es fácil. No para meter miedo, sino para que sepas a lo que te vas a enfrentar y no haya sorpresas. No, yo te digo para que no crea que es fácil, es porque muchas veces la gente entiende. Yo diría, porque uno toma vamos a decir, la rienda en algún momento, de emprender en algún trabajo. Y no quisiera hasta utilizar el término emprendimiento, porque el emprendimiento esa es una idea. Yo diría que es como tratar de llevar tu deseo a la realidad. Como tratar de llevar tus pensamientos a que se ejecuten. Ya sea que tú quieras hacer algo, visitar un lugar. Para todo tú tienes que planificar. Y yo diría que cuando tú haces cualquier tipo de ejercicio, tienes que saber que como tú no tienes toda la información a la mano, eventualmente, para no cometer un error que ya alguien haya caminado por ahí,
lo ideal sería preguntarle a las personas que ya tú tienes la visión, que ha pasado algún tipo de experiencia profesional o vamos a decir, de emprendimiento, utilizando nuevamente el término, para tú asesorarte. Porque no nos asesoramos, pensamos que lo sabemos, improvisamos, y entonces ahí que cometemos los errores. Hay que tener un mentor. Entonces viene lo siguiente, que es lo que te iba a preguntar. Cuando tú tienes ese tipo de situaciones, vienen cierto tipo de condicionantes, no condicionantes, vienen las presiones, el estrés, los malos ratos, que el tema con la familia, que no hay tiempo para dedicarle a la gente. Cuando tú tienes ese tipo de situaciones y más con lo que tú nos estás ahora mismo expresando de las vivencias y compartiendo ese tipo de experiencia, eso deja estrés, eso deja presión. Sí. ¿Cómo tú manejas? Déjame ver cómo yo te lo pregunto. ¿Cómo tú controlas después de un cierto tiempo el estrés, la presión y todo ese tipo de cosas? Puedo explicar. El mejor momento para emprender es cuando tú eres soltero o soltera. El mejor momento para emprender es cuando tú no tienes hijos. Que no hay tanta presión, ¿verdad? Porque vamos a hablar claro. Tus gastos son mínimos. Y tu afán de buscar comida se disminuye a ti mismo. Entonces, ese es el mejor momento para emprender. El mejor momento, si te casas, no tener hijos. De hecho, si ya decidiste casarte y quieres emprender, pues entonces la pareja tiene que estar totalmente de acuerdo con el proyecto y tiene que aportarlo. Porque si no le gusta el proyecto, si no está de acuerdo, las posibilidades de fracaso son demasiado amplias. Sencillito. Es decir, que al que tiene familia, al que tiene hijos y quiere emprender, puede lograrlo, sin duda, pero le va a costar el doble. ¿Cómo tú relacionas entonces esa parte con lo que es el estrés que la gente sufre desde el punto de vista cuando tiene algún proyecto y tiene que enfrentar situaciones? Porque de momento me surge preguntártelo nuevamente de la siguiente manera. Muchas veces cuando uno empieza cualquier tipo de proyecto, vienen situaciones que te generan estrés y presiones que hacen que uno tenga algún tipo de pensamiento desenfocado o que tú cometes errores o situaciones que te provocan algún tipo de situación, hasta en la salud. En el caso particular, ¿cómo tú manejas el estrés, la presión, tú en lo particular? Bueno, te puedo decir que una cosa es el estrés cuando tú estás en los 30. Una cosa es el estrés y otra cosa es el estrés cuando tú estás en los 50. ¿Qué diferencia hay, Emanuel? Vamos a ver. Muchísima. ¿Cómo una persona en la edad de los 30 años, para ver si podemos hacer un pequeño símil, maneja el estrés? Y cómo una persona que tiene ya, digamos, 50 años, con otro tipo de experiencia, maneja el estrés. Cuando tú estás en los 30 y tienes un sueño, tienes un deseo, prácticamente tú no te estresas. ¿Por qué? Tú trabajas porque tienes un motivo, tienes una meta, sabes hacia dónde vas, sabes lo que quieres. Entonces el estrés no se incorpora a tu vida porque hay una motivación. Vamos a decir que uno anda bien acelerado, por decirlo así. Tú ni lo sientes. Uno está focalizado. Por ejemplo, te puedo hablar de mi caso. En ese momento de emprendimiento, tú dejas de salir, de ir al cine, de compartir un vino, de esto. Tú nada más estás yo estoy concentrado en trabajar. Entonces, ¿qué te concentra en el trabajo? Tu ambición, la ambición que tú tengas de conseguir cosas, de lograr cosas. La ambición es buena, Emanuel. La ambición es el motor de la prosperidad. Pero ¿es buena o es mala? Es buena. Lo que pasa es que la acumulación que se desprende de la ambición es lo malo. La acumulación. Pero en bienes o en dinero, la acumulación... La acumulación es dañina y tiene el mundo caótico. Pero no se va a poder arreglar. Pero la ambición mesurada, sin ambición, sin deseo de tú querer tener cosas, de poseer cosas, tú no puedes lograr. Ni te sales de la zona de confort. No te sales. Y si tú eres pobre, pues los pobres tienen mayor ambición, mayores necesidades y se empeñan más. Sí. El que está acomodado, trabaje o no trabaje, como quiera yo tengo mi vida asegurada, logran pocas cosas. Por eso normalmente los mayores casos de éxito vienen de familias muy humildes. Wow, increíble eso. Sí. Entonces, ¿cómo tú entonces ves a una persona que tiene ya 50 años para completar la idea? Ya se estresa.
se estresa. ¿Por qué? Déjame entender esa parte. Porque yo pienso lo siguiente, Manuel. Uno pensaría, ¿verdad? Uno entiende que cuando tú estás en una edad temprana, tú te estresas porque tú entiendes que tú no controlas nada. Y quieres resolver aquí, quieres resolver allá. Tú quieres controlar todo. Y te estresas por eso. Pero yo entiendo también que cuando tú tienes ya una edad más o menos avanzada, o más o menos ya, digamos, madurada, tú quizás manejas un poquito algunas situaciones. ¿Por qué una persona con una edad más avanzada se estresa más? Se estresa más porque ya las cosas se convierten en repetitivas, ya ha logrado muchas cosas de éxito en la vida y al sentirse relativamente Satisfecho, podemos. satisfecho, logrado, ya hay pocas cosas que lo motiven, entonces todo se convierte en repetitivo, quiere hacer algo nuevo y normalmente no tiene que ver con la productividad económica, entra la parte creativa. Quiero hacer algo nuevo, quiero viajar, quiero hacer esto, construir esto. Y el estrés está más a flor de piel. Quiere decir entonces que llega un momento entonces en la vida de la persona que, digamos que dependiendo del tipo de actividad, cuando ya todo está controlado, cuando ya la empresa camina, cuando ya el día a día tiene como que su motor andante, ya la preocupación no es que la empresa camine o que el proyecto camine, porque ya está caminando. Es como darle seguimiento. Ya la mente diría que se ocupa en pensar en otras cosas, entonces entra otro tipo de ocupación. Así sería. Sí. Por ejemplo, la pirámide de Maslow lo define más o menos bien, los tipos de necesidad de la persona. Cuando tú estás relativamente satisfecho económicamente, ya vienen otros deseos, otras cosas. Se involucra mucho la parte espiritual, la parte caritativa, la parte de donación, y eso se puede ver en la historia con los grandes ricos del mundo. Uh-huh. Han terminado donando toda su fortuna. Obviamente no es el caso de ningún dominicano, ni estamos hablando de gente que ha acumulado bastante dinero. Cuando ya el dinero dejó de ser el norte, entran otros valores. ¿A qué tú crees que se debe eso realmente? Es un estado mental de la persona ya. O sea, ya está en un nivel ya donde entiende que su existencialidad a nivel de lo que se persigue, monetariamente hablando, porque el capitalismo está en el mundo entero. En el mundo entero. Y todo el mundo hace alguna actividad por un bien económico. Sí. Ya el capitalismo, ya el nivel económico ya no es importante desde el punto de vista de lo que una gente persigue a un nivel como ese. Sí, sigue el capitalismo. Lo que pasa es que en la fase inicial es como un capitalismo económico de dinero. Uh-huh. Sin embargo, posteriormente tú ya buscas algo más. Tú quieres conversar con personas de otro nivel. Tú quieres hacer cosas que suenen a favor de otros. Entonces ya tú tienes otro tipo de interés. Sigue siendo capitalismo. Uh-huh. O sea, tú quieres dar y quieres recibir algo, pero ya no es la parte económica, ya no es el dinero. Entiendo. ¿Te has topado con alguna persona con algún tipo de mentalidad acorde a ese tipo de personas? Por lo menos aquí en el país. No. Ya sé que tú lo quieres mencionar o no, pero alguien que tú digas, no, si yo me topé con alguien que ya él no le interesa nada económico, que es lo que le interesa ahora mismo es tener otro tipo de vida, sociabilizar, hablar de otro tipo de temas, tener otro tipo de relaciones personales. ¿Te has topado con alguna persona con ese tipo de criterio? Sí, pero no pueden, todavía no están liberados. No. ¿A qué tú llamas liberado? A que todavía hay que buscar dinero para sobrevivir. Es decir, todavía no son libres financieramente. Es decir, una persona consume al mes 70,000 pesos. Y asunto básico, tú al día a día. Sí, su producción está donde él está. Uh-huh. O sea, como el cuadrante del flujo del dinero. Uh-huh. Si tú estás, hay producción. Pero si tú sacas tu cuerpo del sitio, ya no hay producción. Qué profundo eso, Manuel. Sí, el cuadrante del flujo del dinero, Robert Kiyosaki también lo explica. En dónde estamos cada uno en el cuadrante. Entonces, ¿qué significa? Un médico tiene que llevar sus manos para producir dinero, su conocimiento. Claro. El abogado tiene que estar ahí. Cuando ya tú eres un inversionista, tú no tienes que estar donde se produce el dinero. Entonces, al tener que estar, ya el ser está a otro nivel, pero está encadenado, esclavizado a buscar el dinero para la sobrevivencia. Obligatoriamente. Sí. ¿Tú has tenido en algún momento difícil en tu carrera? Y lo voy a poner un tanto personal, Emanuel. Algo, digamos, alguna situación, puede ser empresarial, puede ser familiar, puede ser hasta inclusive de salud,
puede ser hasta inclusive algo ajeno a tu entorno que te haya afectado, que tú entiendas que pudieras compartir. No, realmente yo he tenido, yo he dicho, yo puedo decir que soy una persona con suerte. Con suerte. ¿Por qué con suerte, Manuel? Sí, porque la suerte nos acompaña a todos. Acércate un poquito, ¿vale? Ah, sí, perdón. Una persona con suerte, porque la suerte nos acompaña desde antes de nacer. No es lo mismo tú nacer en una aldea de África que nacer en la ciudad de Alemania, en Alemania, que nacer en Berlín, que nacer en Inglaterra. No es lo mismo. Entonces, ya desde antes de nacer, la suerte te acompaña. No es lo mismo tú nacer feo. Que nacer como Brad Pitt, por ejemplo. No. Vamos a mencionar a un actor de Hollywood. Como Eso. Brad Pitt, ya tú naciste con suerte. Naciste con suerte. Quiere decir que el entorno define a la persona. ¿Tú crees en eso realmente? El entorno es como el programa divino. Tú vienes con una gran cantidad de información genética, pero es como un cuarto de herramientas. Si tú metes a un niño ahí, no encuentra qué hacer con la herramienta, no sabe qué hacer, no hace nada. Sin embargo, el entorno te prepara para utilizar las herramientas con las que ya tú naciste. Tú no vienes totalmente en blanco, tú traes información genética, pero el entorno es quien te la aflora, quien te la potencializa. Es el entorno. ¿Y qué pasa con esa gente, Manuel? Los de entornos populares vienen prácticamente con poca suerte. A ver, ¿por qué? Es porque el entorno no le brinda gran cosa. Porque no le da oportunidades. Da muy pocas oportunidades y al no tener mentores, las oportunidades que tienen se le pasan por el... Se le escapan o prácticamente se le van. No las reconocen por la falta de mentor, porque el sector todos están dentro de la misma olla y no hay un ojo visor que oriente. Y el Estado es quien debe orientar. Tú no puedes dejarlo única y exclusivamente a la familia, porque la familia vienen... no pueden dar lo que no tienen. Pueden dar lo que no tienen. ¿Y qué pasa, Manuel, con esos casos de personas que han tenido algún tipo de, vamos a decirlo de una manera más que se entienda, como de, o sea, que han sobresalido, que han sido sobresalientes, que han tenido algún tipo de grado de diferenciación? Sí. Te puedo mencionar casos, pero para no ser como tan exclusivo con los casos, han habido situaciones donde han salido personas de estratos sociales difíciles, sí, o que han salido personas, por ejemplo, de cierto tipo de ambientes en donde tú pudieras decir que el común denominador, el 90% sí, de ese grupo, se le iba a poder hacer difícil. Sí. ¿Qué pasa con ese poco porcentaje? Ellos traen informaciones, ellos traen una codificación, un código genético, una codificación de éxito, pero tienen que salir del entorno. Obligatoriamente. Sí, necesitan un motivador. Y tú consigues esos motivadores en diferentes lugares. A través de mi vida yo he encontrado motivadores. Si no lo tengo presenciales, si no es familiar, si no es un empresario, pues me busco un motivador en los libros. Ahora es más fácil, ahora me lo busco en internet, me lo busco en video. Y me centro en ese tipo de sintonía. Cuando estoy centrado en esa sintonía, acorde a lo que el interlocutor está hablando, por ejemplo, algo que sintoniza para los jóvenes es el libro de los proverbios. Si los jóvenes leen el libro de los proverbios, ya están buscando una sintonía de prosperidad de éxito. ¿Por qué ese libro en particular? ¿Qué tiene ese? Son varios, pero ese libro es trascendente para los jóvenes. Trascendente, sin embargo, tú le preguntas si entienden los proverbios y no lo leí. ¿Por qué tú dices que es trascendente? ¿Qué lectura? Salomón, el hombre más sabio, dejó bastante mensaje para los jóvenes ahí, bastante. Ahí está prácticamente cómo tú lidiar con el día a día del mundo. Ok. O sea, digamos que podría ser una especie como de libro de consulta, como una especie como de referencia. De estudio continuo. ¿No? De estudio continuo. De estudio continuo. De estudio continuo. Integración en tu estilo de vida. Ese libro se convierte en tu entorno. Tú sueltas el entorno del barrio y te centras en otro entorno. Tú haces tu propio mundo. Te basas en ese libro y en otros libros y haces tu entorno. Y ya tú estás cambiando tu futuro.
Entiendo. Pero tú tienes que tener la motivación interna y ahí es que viene, que muchos no traen esa motivación interna, penosamente. Y si la traen, no la despiertan. Eso es un tema, la motivación. Emanuel, Sí. ¿tú tienes ya alrededor de qué tiempo con la empresa? Para hacerte la siguiente... ¿Son más de 15 años? ¿15, 20 años? No. Mi empresa tiene... Porque mi empresa inicia realmente cuando yo decido dejar la visita médica. Ahí es que inicia y yo salí de la visita médica en el 2011. O sea que no es un tiempo tan largo. Vamos a decir que No. tiene ya... Bueno, va a tener ya 20... Sí. No, 2011 no. 13 años. 13 Iba a decir 20, pero son 13 años. 13 Me años. fui al 2001, pero es 2011. Eso está allí mismo, eso. 2011, sí. 2011. Sí, O sea que... finales del 2011. Es decir, que finales del 2011. Sí, finales de este año que va a cumplir 13 años. Wow, pero es relativamente joven. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Emanuel. Realmente, después de 13 años, y hablando de la motivación, que tú tenías ahora mismo ese tema ahora mismo, Sí. después de 13 años, tu motivación con el proyecto de Tonal Depot, tu motivación personal, tu motivación tanto como persona, como empresario, como creyente de hacer otras cosas, tu motivación particular, ¿cómo Cambia. está al día de hoy? Cambian. ¿Cambia porque Son sube o otras. porque baja? No, son otras. ¿Son otras en el ambiente tuyo o son otras en otras áreas? En la vida. Son otras en la vida. ¿Qué ha cambiado entonces? ¿Basado en qué? La estadística. Tú dices, bueno, promedio de vida del hombre dominicano. 78 años. No. No, mucho menos. Ponle, 70. Ponle como mucho 73 años, como 73 años. Creo que la última promedio. estadística, si no más recuerdo, decía como 76 años. Si no más recuerdo. Pero sucede que con los emprendedores que llevan la vida muy agitada, la gente de negocio, presentan muchos problemas de salud desde que inician los 60. Parece que hay un marcador biológico que entre los 60 y los 65 años debutan con diabetes, con hipertensión o con un cáncer. Yo lo he estado observando, monitoreando con gente que vive muy ajetreada y he notado que entre esa franja de edad se enferman. Se dispara ese tipo de situaciones. Fruto de toda la acumulación de estrés de la vida y del afán por ir detrás del dinero. Luego el dinero no le da para solventar y para recuperar la salud. Entonces, Qué irónica, ¿eh? Sí, pero está todos los días. Cada vez que visitamos una funeraria nos los recuerdan, pero no queremos analizarlo. Cada vez que vemos que fulano tiene tal enfermedad, no queremos analizarlo. Creemos que eso es hacia allá. Que eso es ajeno a la realidad de cada quien. Entonces, eso pasó por ahí. A mí no me toca eso. Totalmente. Entonces, las estadísticas te guían. Estadísticas te guían. Entonces, si ya, en el caso mío, tengo 50 años, ya las motivaciones cambian. Si ya la empresa está estable, produce dinero, tiene una que otras propiedades que te sustenten, ya tus motivaciones son otras. ¿Qué te motiva hoy en día Ya a seguir? ¿O cuáles son tus motivaciones hoy en día? Ya después, mira, entre los 50 y los 60 empieza el goce de la vida para las personas que han logrado prosperar, pero si no siguen involucrados en el día a día del trabajo. Y después de los 60 todo es satisfacción porque es que ya lo que tú vivías a los 30 era precioso, hermoso, pero tú no lo sabías. No lo sabía ni tampoco lo aprovechaba. Porque No lo aprovechaba. Qué irónico, no lo sabía. Sin embargo, después que tú vas cogiendo edad, los momentos, compartir con un amigo, beberse una copa de vino, sostener una conversación, resulta que tienen más valor y tú lo hacías anteriormente, pero ahora tienen muchísimo más valor. La compañía de la pareja tiene más valor, el respeto, o sea, todas esas cosas que la persona estaba enfocada en el dinero y despreciaba las cosas que realmente tienen valor y estaban a su lado. Y tú dices, pero ven acá, éramos más ricos, éramos más felices, éramos más contentos. ¿Y qué sucede ahora? Ahora no tengo problema económico, pero siento como un vacío aquí, siento que cuando llamo al amigo no puede, está trabajando, y ya tu entorno para juntarte, para conversar, está enclaustrado en una producción de dinero y no te puede dedicar el tiempo que te dedicaban cuando eras muchacho. Para ti, ¿cómo tú ves el éxito o cómo tú ves la satisfacción de una persona
que se sienta pleno porque el día le da después de las 4 de la tarde para hacer lo que quiera, que se sienta pleno porque él entienda que su satisfacción realmente sea levantarse a las 9 de la mañana, que se sienta pleno porque él diga, si yo no voy al gimnasio a las 7 de la mañana, yo no hago nada en el día. Exactamente. ¿Cómo tú entiendes para ti, en tu caso particular, la satisfacción personal? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú ves esa satisfacción en lo personal? Sí. ¿O cómo tú la persigues? Son 3 renglones que yo puedo decir. Por ejemplo, yo puedo decir la parte económica, sin duda. Tiene que tener seguridad económica. La parte familiar y la parte emocional. Eso te conducen al éxito. Cuando tú estás en paz con esas 3 cosas, tú puedes decir que tú eres un ser de éxito. Ahora, ¿qué cuarta parte yo le agrego? Que es no cumplir horarios. No cumplir horarios. No cumplir horarios, no tener agenda. No soy un vago, pero no tengo que llegar a las 8, no tengo que firmar este cheque, no tengo que a las 9 me están esperando para esta junta. No tener horario ni agenda, ya tú puedes decir, bueno, eso yo lo asocio con el éxito. En el caso tuyo particular, ¿tú te sientes ya así, ya casi así? Muy ya cerca de ahí. Muy cerca de ahí. Sí. Prácticamente tú no tienes que tener una agenda diaria. Porque, por ejemplo, y te lo voy a preguntar de una manera hasta para darle continuidad a esa misma parte. ¿Cómo es tu día a día? Por ejemplo, tú te levantas a las 7 de la mañana o después de ahí tú haces algún tipo de actividad física. ¿Cómo es el día a día de Manuel? Sí. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, por lo menos. Ya a las 9 yo estoy bostezando. No me relajes, Viendo en serio. televisión, sí. A las 9 ya tú tienes ya los pies debajo de la cama, digo, que debajo de la cama, debajo de la sábana. Porque es la disciplina de tanto tiempo, de levantarse temprano. Es un hábito más Sigo que... con el mismo hábito, me levanto temprano igual, 5:30, 6 de la mañana. 5:30, 6 de la mañana. Sí, hace que, a ver televisión, a algo. Me despierto igual. ¿En serio? Sí, claro. Entonces, yo tengo un equipo muy bueno que me he empeñado en forzarlo y en hacerlo parte de la empresa. Ellos prácticamente manejan el 90% de la empresa. Yo me involucro ya en los indicadores y en la parte que tiene que ver con las decisiones económicas. Entiendo. Ahí entro yo. Prácticamente yo puedo decir que trabajo poco, pero como me dice un amigo mío, ya con tu presencia ahí muchas cosas fluyen. Sí, realmente. Quiere decir entonces que tú podrías tener desde las, digamos, 8 horas que uno entiende que son, digamos, laborables. ¿Qué porcentaje? Algunas 2, 3 horas en el día de actividad y ya lo demás es como manejar ya el tema particular de revisar aquello, revisar lo otro. Empresa, pero no sí. Encadenado. No, o sea, puedo ir a taller, puedo ir a ruta, puedo ir a almacén, pero no es que me están esperando. ¿De que para algo? No, exactamente. O sea, puedo quedarme en la casa, puedo practicar defensa personal, puedo salir, puedo hacer varias cosas, pero me voy desvinculando del esquema del horario, de la agenda. Para quitarte esa carga de, sí. Digamos, como ese organigrama de tiempo del día a día. Sí, para que la vida tenga remuneración, para que la vida tenga fluidez. Sentido, sí, exacto. En algún momento hubieron algunas situaciones, Emmanuel, y te lo voy a plantear de la siguiente manera, en donde tú sintieras que estabas solo desde el punto de vista de tu andar, sí. En cuanto a la parte profesional, claro, y en cuanto a la parte de lo que tú hacías. Claro. O sea, que estabas solo en el sentido de que no tenías apoyo, no tenías ayuda, no tenías algún tipo de soporte. Por supuesto, te puedo decir que yo estudié licenciatura en Química y Farmacia. ¿Y cómo tú saltas de Química y Farmacia a Tonel Deep, Bueno, yo entro al área de la salud porque mi profesión es del área de la salud y me involucro en la visita médica. Tiene que ver ahí, hay un enlace muy directo. Sí, de hecho, esa profesión debería ser solamente para profesionales del área de la salud. Claro. Sin embargo, entran muchos mercadólogos, pero ese es otro tema. Entonces, primero te digo que trabajando y estudiando en la UAS, una carrera del área de la salud es demasiado complicado. Una carrera que... demandante en tiempo. Demasiado. Una carrera que tú debes hacerla en 4 años y medio, 5 como mucho, se te duplica. Yo duré 10 años en la UAS. Wow.
En los 10 tiempos años. donde verdaderamente se duraba tiempo, porque había Eran una... semestres. Semestres. Eran semestres. Ujú. Y esos cursos de verano apenas se estaban empezando a implementar. Estamos hablando de principios de los 90. Y para yo terminar los últimos 2 semestres, yo tuve que dejar de laborar. Completamente. O sea, tuviste que soltar, como dice Claro, el dominicano, sin soltarlo todo. Sí, sin tener padrino. Yo recuerdo perfectamente que fui a la Casa de la Juventud, que era algo político, buscando una beca porque tenía un índice sobre 80, para que me dieran 1,000 pesos mensuales para yo terminar la universidad, y todavía lo estoy esperando. Cuando se supone, y siempre yo he criticado eso, que a quien tiene algún tipo de índice académico por encima del promedio y por encima de lo que son las posibilidades de esa media, ¿verdad? De números, que tenga un desarrollo, digamos, familiar económico muy bajo, concho, el Estado debiera de darle todas las posibilidades para que estudie. Sí, Y para que tenga el apoyo realmente que debe de tener. sí, realmente en la UAS se pagaba muy poco. Los créditos eran a 4 pesos. Sí, yo sé que se pagaba poco, pero aún así, no solamente era, No era el solo crédito. eso. No era Hay solo que eso. transportarse, hay que comer, Claro. hay que comprar algún libro o algún útil. Y eso no era de la UAS, eso era de los comercios que vendían eso. Totalmente. Y si tú no tienes un mentor, tienes que trabajar. Obligatoriamente. Tienes que trabajar. Y yo trabajé y estudié. Y yo recuerdo, sí, yo dejé la universidad 2 veces. En ese periodo de esos 10 años, yo abandoné la universidad 2 veces por 2 semestres, abandonada. Completamente. En donde las estadísticas dicen que el que hace eso es muy difícil volver. Que retorne. Claro, pero había un mentor que me decía, usted no va a volver a la universidad porque la mayoría que hace eso no vuelve, y ese fue mi motivador. O sea, en vez de crear una especie como de alejamiento o distanciamiento o quizás de desmotivación, lo que creó fue lo Él contrario. utilizó un método mayéutico. Mayéutico. La mayéutica. Que es Una psicología inversa, ¿verdad? Exactamente, exactamente. De crear eso, Claro, y me ayudó. Me ayudó. en vez de desayudarte, Claro, me ayudó y me gradué y fui donde él. Y miren, me gradué. y volvió en algún momento. O sea, cuando digo que volvió es quizás haberse topado o haber ido, por ejemplo, a la universidad por algún tipo de situación, documentación o lo que sea, y toparse quizás con la persona. Era un vecino. ¿Era qué? Era un vecino esa persona. ¿Qué? Sí, era un vecino y sus hijos nos criamos como hermanos y vienen también de la misma clase social. Estamos hablando de que pobre, Sí. no media ni media baja, no pobre. Sin embargo, hoy son profesionales los hijos, Emanuel, profesionales. ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo tú podrías definirme Yo ahora mismo? empecé a trabajar a los 7 años. A los 7 años. Sí, yo empecé a trabajar a los 7 años. Yo lavaba botella en un colmado cerca que hacían Maví. No me digas. Yo empecé a trabajar en una imprenta, no me pagaban y como O sea, tú ibas a darle tiempo a ellos nada más por hacer algo. yo siempre quise trabajar. Por eso te digo que también uno trae una pequeña chispa. Y a lo mucho era que me pagaban 1 peso semanal, a lo mucho. 1 peso semanal. Sí, a lo mucho. Comparativamente hablando, más o menos, ¿cuánto era el salario mínimo? Si tú tienes idea, más o menos. Para tener una comparación, porque 1 peso ahora mismo, yo digo que 1 peso quizás en algún momento tenía un cierto valor. Sí, yo pero hay que ver más o menos creo que papi ganaba 90 pesos en ese momento, algo así. al mes o al mes. Sí. O sea, que estamos hablando de que si uno divide 90 pesos entre 4 semanas, estamos hablando que son menos de 25 pesos. 22 pesos. Bueno, te puedo decir algo. A la semana. Te puedo decir algo. Por ejemplo, cuando papi, que vivíamos alquilado, decide comprar una casa Ujú. en un sector más Popular, pobre. bien porque popular. al comprar la casa costó 1,000 pesos. En aquel tiempo. Hubo que buscar prestado y yo tenía ya 10 años, casi 10 años, y yo tenía ahorrado, adivina cuánto. ¿Cuánto? Yo tenía ahorrado ya 85 pesos. Ya yo ganaba 5 pesos semanal. ¿Tú eras millonario en ese momento? Sí, yo lo ahorraba en una cooperativa porque no me gustaba gastarlo y tenía 85 pesos de la casa que costó 1,000 pesos con casi 10 años de edad. Pero tú casi pusiste el 10% de lo que estaba la casa. Casi el 10%. Casi el 10%, porque estamos hablando que si eran 1,000 pesos y tú tenías casi 90. Imagínate si era paupérrima la casa. Pero era una casa. Y por demás, era la casa ya propia realmente de En la la que familia. vivía hasta el 2005. Wow, increíble. Hasta el 2005 vivía ahí.
Y en el 2005 no tenía empresa. No, O sea, claro, lógico. y empiezo la visita médica y entiendo, o sea, los que me conocen y eso, dice, bueno, ¿has tenido suerte? Yo le digo, sí, es verdad, con Dios. Siempre digo, con Dios, porque uno está en los planes de Dios, lo uno o lo otro. Eso es correcto. No nos salimos de los planes, lo uno o lo otro. ¿Tú entiendes que en el caso tuyo hay algún apoyo, digamos, vamos a ponerlo así, un tanto espiritual desde el punto de vista, Sí. o no lo voy a poner tanto así para que nadie que esté viendo ahora mismo este conversatorio piense que uno le da un matiz muy de un lado o del otro, pero sí realmente como un acompañamiento, digamos, entre los pasos que tú has dado, Sin duda. porque yo sé que tú eres una persona muy creyente, y desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, tú poner a la mano o al frente cualquier tipo de acción a nivel, por ejemplo, de tus deseos. Yo sé que tú has estado siempre presto a darle ese primer lugar, por ejemplo, a la parte de que siempre Dios te bendiga siempre en cada uno de tus pasos. Pero tú entiendes que ha habido algún tipo de soporte más allá de lo que tú has dado a nivel de tu esfuerzo particular, digamos, dentro de lo que tú has hecho a nivel particular. Bueno, yo siempre he tenido el criterio, el concepto de ser un administrador de un negocio de Dios. O sea, no me considero el dueño, esto, lo otro, sino un administrador. Un concepto diferente. Claro que sí. Y como administrador, yo nunca, como quien dice, me pagué. ¿Cómo que te pagaste? Sí, los emprendedores cometen muchos errores y es que procuran pagarse. ¿En qué sentido? Ponerse sueldo, incluir los costos, los gastos operativos, lo de su casa y todo eso. Y las empresas son como un niño, güey. Tú puedes durar 3 años alimentando a ese niño. ¿Y para qué te puede servir ese niño? Ni siquiera para traerte tal vez un vaso de agua. Tráeme un vaso de agua, fácilmente lo bota en el camino. Uh-huh. ¿Y cuánto tú has invertido? Uh-huh. ¿Cuándo ese niño termina siendo productivo y que aporte a la casa? Cuando ya tiene ya una madurez. Sí, y a veces llegan a los 18 años y no saben trabajar. Qué tema, ¿eh? Sí. Entonces, yo nunca me pagué, siempre fue retroalimentando con el mismo dinero a la empresa, echándola hacia adelante, tal vez eso. Y esos son principios cristianos. Uh-huh. O sea, cuando tú eliges una zapata, si elegiste una buena zapata con base cristiana, tu negocio tú lo enfocas hacia allá. Los judíos también lo hacen, lo enfocan también en su judaísmo y en la parte comercial y son exitosos. ¿A ti te gusta el modelo que utilizan? Y voy a tener que utilizar la referencia de los orientales. Por ejemplo, los chinos, que están en muchas partes del mundo, traen a sus familiares y trabaja desde el niño, el abuelo, la mujer, la tía, si viene una tía. Sí. Ese modelo yo siempre lo he estudiado porque entiendo que hay una colaboración desde el punto de vista familiar y eso crea mucha empatía en lo que es el desarrollo del grupo familiar para que conozca y entienda y sepa lo que es el trabajo, el esfuerzo, el equipo y lo que puede ser a lo mejor hasta la transición en el futuro. Sí. ¿Hay algún modelo, ya sea latinoamericano, como el que te mencioné ahora, que tú entiendas que haya tenido ese éxito por eso? Sí, porque el éxito es como una ecuación matemática. Si tú sigues los pasos, tú terminas, es igual a éxito. Los chinos lo usan, yo viví muchos años como los chinos. ¿De qué manera? O sea, el negocio empieza en mi apartamento. Y yo sigo con mi negocio y ya prácticamente cuando el negocio me ha arropado, es que me obliga a salirme, pero yo viví en el mismo negocio y todo en el mismo negocio. O sea, tú tenías tu negocio cuando tú iniciaste en tu propio hogar. Muchos años después. Y muchos años después. Muchos años después. Muchos años después. Es decir, que yo prácticamente tengo 3 años que me liberé de ese tema. Vivir en el negocio. Wow, increíble, ¿eh? Sí, o sea, la cocina mía era la cocina de la empresa. Wow. O sea, y tú tenías prácticamente todo. Claro, bajando costos.
Eficientizando la vida. Claro, entonces yo viví como los chinos. Los chinos que llegan aquí vienen prácticamente con políticas gubernamentales chinas, no es propio de la familia china que lo decidió. Pero Sino que es una formación ya. Vienen orientados. Pero el que quiere tener éxito tiene que vivir como los chinos, No hay forma. como los chinos, claro. Y Para poder despegar. Claro, no puede comerse los hijos. Es decir, si el niño tiene 2 años, una empresa de 3 años, tú no puedes comértelo. Tienes que darle más comida, que se ponga más grande. No se lo puede comer. Wow, es una vaina así. Emanuel, para ir recogiendo realmente, háblame un poquito de Toner Depot. ¿Qué es Toner Depot? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el rubro principal? O sea, ¿a qué se dedica exactamente Toner? O si tiene algunas otras facetas que tú puedas mencionarme realmente. Bueno, nosotros somos servicio y calidad. Ese viene siendo como... No calidad, no. Es el cliché normal. Es servicio y rapidez. Servicio y rapidez. Y rapidez, sí. Porque ya la calidad, el precio, son intrínsecos a cualquier proyecto de éxito. Sí. Lo que hoy marca la diferencia es la rapidez con la que tú le resuelves la prontitud, al cliente. la inmediatez. La inmediatez. Todo era para ayer. Todo era rápido. El negocio de nosotros está orientado a rentar equipos de impresión y de copiados, en donde... A todas las escalas. A todas las escalas. Nosotros ponemos nuestros equipos, suplimos todo material gastable y todo mantenimiento, piezas, reparaciones o sustitución de equipo, y el cliente solamente paga por la hoja impresa. ¿Solamente por la hoja impresa? Solamente paga por la hoja impresa. Wow, pero qué interesante. Sí, entonces ese modelo requiere mucha inversión de capital porque vamos a suponer un equipo que te cueste 100,000 pesos. Tú vienes a empezar a remunerarte después de 12, 14 meses. Mientras tanto, tú estás cobrando y tú no has pagado el equipo. Entonces ese es un modelo de negocio un poco complicado que requiere mucha organización. Pero nosotros estamos dentro de las primeras empresas en ese servicio en este país. Excelente. Háblame un poquito de dónde está Toner Depot, si hay algún tipo de forma de contacto o cómo las personas pueden encontrar una solución. Vamos a ponerlo así. ¿Cómo una persona puede encontrar una solución en Toner Depot? Por ejemplo, yo tengo una oficina y tengo un grupo de personas ahora mismo que tienen varias computadoras, hay un tóner por aquí, una impresión. ¿Cómo una persona conecta, por ejemplo, con una solución de oficina para decir, no, déjame llamar a Toner Depot? ¿O por qué se genera esa mejor condicionante para ese servicio? Sí, porque cuando el cliente tiene que comprar una impresora, comete muchos errores. ¿Por qué? Porque no sabe la configuración, el tipo de impresora. no sabe lo que cuesta el consumible prácticamente. No sabe el costo por copia que está teniendo con ese consumible. Nosotros ya nos hemos especializado y podemos hacer la recomendación. También cuando la empresa se convierte en un poquito burocrática para darle un mantenimiento a un equipo, no todo el mundo es especialista en eso. Y no todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe de computadora. Comienzan a desarmarlo y luego hacen que lo dañan. Sí, las impresoras son más delicadas, son más especiales. Entonces, hay un costo-beneficio en la renta con nosotros que en la compra. Porque en la compra tú tienes que desembolsar una gran cantidad de dinero y posteriormente cada hoja que tú imprimas ahí te va a cuatriplicar el precio que con nosotros. Sí. Entonces eso se ha ido entendiendo. O sea, es un asunto de eficiencia, de costo, de inversión, de retorno, porque cuando tú inviertes en algo, tú estás invirtiendo en algo, pero para quién sabe en qué tiempo. Así es un asunto de esa combinación, ¿verdad? Es un ganar-ganar totalmente. Wow, no, excelente. Dame los números de Toner Depot, por lo menos para que la gente tenga la información a la mano ahí. Claro que sí, estamos en internet. Acércate un poquito. Estamos en internet como Toner Depot Multiservicios y teléfono 809-788-8434. Aparece en Google la dirección, estamos en la zona oriental, en Alma Rosa 1. ¿Con servicio al país entero? País entero. Bueno, pues está. Emanuel, solamente me resta decirle que gracias por compartir conmigo este tiempo y pasarnos y compartir también todo tu caso de éxito con nosotros. Para mí ha sido verdaderamente un honor tenerte por aquí y que yo sé que este conversatorio va a dejar en algún momento para alguien que lo esté viendo, para alguien que quizás está viendo ahora mismo la entrevista, algún tipo de impronta. Porque yo sé que muchas veces la gente no sabe, que yo estoy seguro que no sabe realmente cómo la gente pasa situaciones, obstáculos y demás en el proceso, cómo lo resuelve. Y con esta entrevista yo sé que este conversatorio yo sé que lo va a tener. Claro, para mí
el éxito de la entrevista es que alguien se beneficie. Eso es de lo mi puntual. experiencia. Excelente. Claro. Emanuel, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el tiempo, por las preguntas y gracias por llevar este tipo de mensaje porque esto no genera trending top y esto es para un público especial. Créeme que esto va a generar mucho trending topic, porque realmente el tipo de conversación que hemos tenido aquí ahora es sumamente diferente. Creo que va a ser demasiado, demasiado bueno para todo el que lo consuma. Quiera Dios. Bueno, amén por eso entonces. Bueno, señores, vamos a dejar la entrevista hasta aquí. Ya será para otra ocasión. Así que nos estaremos viendo en otra entrega con otro invitado en casos de éxito. Hasta la próxima. Gracias.